Pues es que Hola. yo soy un desastre con esta vaina. Yo también, yo no sé cómo se hace el request. Hola a todos. Gracias. No sé cómo se hace el request de esto. Yo sé que me mandan a mí la conexión para que nos conectemos. Lo más charro del cuento es que alguien me mandó dos requests y yo, ¿será que esa es Camila metiéndose desde otra cuenta? No tenía ni idea. Bueno, pues Mira, buenas noches, Rafa. Contándole a la gente que vamos a hablar de los podcasts, ¿no? por fin, sí. ¿Hace cuánto no estábamos tú y yo al aire juntos? Hace mucho tiempo. Estuvimos al Ya. aire en la W hace un buen rato, pero Y ahora entonces. después en Red Más. Y después en Red Más, es correcto, porque Rafa, tú eras el corresponsal de Red Más en la Florida. Exacto. Y tú Es estabas de presentadora en Red Más. Y bueno, no, correcto. nada. Le estaba contando a todos los que se están sintonizando ahorita que Ujú. Camila tiene un podcast muy, muy bueno. Es La Intérprete. Es una contextualización más de la noticia que contar la noticia, ¿cierto? A ver, hoy vamos a hablar de podcast porque Rafael y yo los dos hacemos uno distinto y esto es un mundo nuevo que de hecho yo no sé, Rafa, usted ha hecho radio, yo también, pero el podcast es un mundo por descubrir y yo estoy aprendiendo mucho en el podcast. Y en el podcast de La Intérprete, que sale todos los jueves, nuevo capítulo, es sobre realidad nacional e internacional, sobre hechos noticiosos, pero analizados a profundidad. O sea, muchas veces oímos noticias y vemos una cantidad de cosas en radio, en prensa, en televisión, pero no podemos entender sobre esa información que nos están dando a profundidad. Así que eso es lo que tratamos de hacer en La Intérprete, básicamente. Claro, es que muchas veces las noticias se quedan en el titular, por mucho que uno, sobre todo si uno las ve en televisión. En televisión, tratar de pasar una noticia, sobre todo las noticias tan grandes que pasan en Colombia, como todo lo que está pasando, digamos, ahorita con el tema del ejército y eso, verlo solamente en un full de 2, 3 minutos es muy difícil. En cambio, ustedes le dedican cuánto, digamos, a cada noticia. Nosotros nos demoramos cada capítulo de La Intérprete, cada episodio está alrededor de 15 a 20 minutos máximo, es lo que nosotros dedicamos a cada capítulo. Y yo le digo, Rafael, le voy a confesar, y es La Intérprete y el nombre salió del nombre que tiene una sección del New York Times. El New York Times tiene una sección que no sale en el impreso, sino que le mandan a usted por correo electrónico. Uh Y -huh. se llama The Interpreter. Y básicamente es donde le desmenuzan a usted como en un salón de clase a través de un texto lo que está pasando con ciertos temas. Entonces entiendas el coronavirus, lo que estaba pasando con Kim Jong-un en Corea del Norte, que no lo veíamos, ¿eso qué significaba? Pues de ahí nació la idea de hacer un podcast que fuera sobre los hechos noticiosos, pero explicado a profundidad, que es muy distinto a cómo se hace en radio o en televisión. Y digamos, en inglés hay mucho acceso a ese tipo de contenido. En Estados Unidos, por ejemplo, está el del New York Times, precisamente de Daily. El Uh -huh. Washington Post también tiene un podcast muy similar, pero en español. Y eso, yo quería comentarlo contigo, Cami, porque yo siento que en español todavía falta. Digamos, podcast narrativos. Hay muchos. Nosotros nos inspiramos mucho en This American Life, Uh que -huh. es un podcast que para los que les gustan los podcasts en inglés, de verdad que vale la pena, es como el papá del podcast narrativo, pero en español está Radio Ambulante, y Sí, Radio que es Ambulante, como el pionero en este mundo de los podcasts, que exacto, también es podcast narrativo. tal cual, los dos Uh son -huh. modelos narrativos, pero el podcast noticioso, el de meterse dentro de la noticia y explicarla a fondo, eso sí es todavía como que falta mucho, es Pero decir, son ustedes. ¿sabe yo por qué creo, Rafa, que falta mucho podcast de la noticia? Porque, a ver, no es un secreto para nadie que cuando usted va a generar contenido, ya sea en radio, televisión, prensa o nuevos medios digitales, pues usted mira qué está escuchando la gente. Y no hay un censo muy grande sobre podcast, no hay un estudio, pero realmente el más profundo habla que la gente busca podcast no para informarse, en español, en América Latina. De pronto en Hmm. inglés es otra la historia, pero en español la gente busca los podcasts, por ejemplo, de historia. La gente busca los podcasts que le den conocimiento de otras cosas, no sé, de culinaria, o podcasts que lo hagan reír. Entonces, tal vez la gente no busca los podcasts para informarse y yo, pues como
estoy en noticias, dije, yo voy a hacer un podcast de noticias, así la gente no busque el podcast para informarse. De pronto, si le damos un podcast de un tema mucho más profundo, sí lo buscan. Pero además es chévere, porque este universo del podcast, como está creándose, por lo menos en español, hay espacio para todo el mundo. Y por eso, digamos, nosotros aquí en Bienvenidos a Colombia hemos decidido coger este espacio de Instagram Live para sentarnos con gente que hace podcasts y hablar y compartir como la experiencia de lo que es hacer un podcast y de lo que es generar contenido nuevo y de inventarnos ideas como para enganchar a oyentes y buscar maneras nuevas de contar historias. Mientras tanto, Camila le va a mandar saludos a Lucía Benavente, que está por ahí, a ABC Duque, a Rey Camacho, Juan David Rivera, Felipe 2014 está preguntando por dónde nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar. Bienvenidos a Colombia está en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Deezer, en Pandora, en la mayoría de los servicios de podcast que ustedes busquen. Ahí está. Ustedes solamente buscan Bienvenidos a Colombia. Está la primera temporada completa, que fueron 15 episodios. Y ahorita estamos haciendo unos formatos cortos, mini episodios de entre 5 y 10 minutos, historias divertidas sobre el tema coronavirus. ¿Cómo está viviendo la gente el coronavirus? Camila, Pero mire, Rafael, yo le preguntaría a mucha gente que dice, ¿yo por qué voy a dejar de oír radio? ¿Por qué no oigo radio y oigo un podcast? O sea, cuando ustedes decidieron hacer Bienvenidos a Colombia, ustedes son dos personas que han trabajado en radio, que trabajan en medios de comunicación. ¿Por qué un podcast? Porque, a ver, nosotros lo que estábamos buscando con Bienvenidos a Colombia cuando arrancamos a hacerlo era hacer contenido, así como usted lo estaba diciendo, tipo Netflix, que la gente se pueda sentar a oírlo y a oír toda la temporada. Y digamos, tenemos muchas personas que se nos acercan y nos dicen, mire, yo estoy esperando a que salga toda la temporada completa y hacerme un viaje en carro de 3 horas y oírme todos los episodios uno tras otro. Y es que la gran ventaja que nosotros tenemos en el formato podcast es que podemos dejar el podcast a la mitad y retomarlo más adelante. Claro, como dejar a la gente enganchada. Usted porque usted tiene formato como relato. De historias. De historia, exacto. A mí, hace poquito estaba haciendo como un repaso de los episodios de La Intérprete y me gustó que no solamente es noticia. El episodio de la salsa estuvo buenísimo. El episodio, mire, yo le voy a confesar una cosa, y una de las cosas que hacemos nosotros en La Intérprete. Yo, como muchos saben, y si no saben, los que nos están viendo ahorita que están conectados, pues hago un programa de radio en una emisora colombiana que se llama Blue Radio, y hago un programa de radio que se llama Mañanas Blue, y que va de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde, Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. 10:30 de la mañana a 1 de la tarde, Rafa, usted sabe que aquí en Colombia, por lo menos, es una hora más difícil de radio. Es decir, la gente está principalmente conectada más temprano. Claro que en época de coronavirus eso cambió. a la gente le priva. ¿Sabe que es súper interesante cuando uno sale del país? Caer en cuenta que no todo el mundo se levanta a las 5 de la mañana como nosotros en Colombia. Exacto. Eso es muy colombiano, aquí, la madrugada. La madrugada. Yo les voy a contar a todos ustedes una historia que me pasó recién llegado. Yo llegué aquí, jefe de la oficina de Miami, a llamar a la oficina de un político. Y nosotros estamos acostumbrados en la W a llamar a las 6 de la mañana. He cometido yo el error de llamar, no voy a decir el nombre del político porque creo que todavía me tiene cortado, al jefe de prensa a las 6 de la mañana. El tipo me contestó el teléfono y me dijo, jamás en la vida me vuelva a llamar a las 6 de la mañana a mi teléfono. Cualquier solicitud a partir de las 9 de la mañana en mi teléfono de mi oficina. Me tiró el teléfono y el político nunca más volvió a pasar al teléfono. No. Ahí se nos... ¿Otra vez? Sí. Sí, volvió. Bueno, volvió es que me entró una llamada, ya lo puse en modo avión. Me entró una llamada un momentito. Y es una cosa sobre el podcast. Y es lo siguiente. Entonces, nosotros en Colombia, ahorita en época de coronavirus, la cosa cambió. Pero en Colombia, pues los horarios prime de radio son a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Ya 10:30 la gente estaba en la oficina, etcétera, etcétera. Hoy en día, pues ya como uno está en su casa, tenemos un horario prime igual a las 10 de la mañana. Entonces teníamos... igual que esta hora, ¿no? Que a las 9:30 de la noche, horario prime.
Entonces, tenemos el equipo de producción de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Es un gran equipo de producción. Yo siempre he dicho que uno es el equipo que uno tiene y el equipo con el que trabajamos en Mañanas Blue es maravilloso y se consiguen unas entrevistas impresionantes. Entonces, uno siempre dice, tal vez la antena, que es la radio, pues uno pasa la entrevista, se gastó un mes consiguiendo el personaje y el que no la oyó, pues no la oyó. Entonces yo dije, ¿por qué no utilizamos toda esta capacidad de producción que tenemos, los personajes que salen, y hagamos un podcast en donde podamos explicar la noticia utilizando los personajes que nos salen a nosotros en la emisora? Entonces, en el podcast no sacamos toda la entrevista, pero sí sacamos apartes de personajes muy importantes. Entonces, por ejemplo, nosotros en un último podcast que estábamos hablando sobre la Corona App y el riesgo que hay de estas aplicaciones para luchar contra el coronavirus, tuvimos, por ejemplo, en un solo podcast a Martín Caparrós, tuvimos a Brittany Kaiser, que es la protagonista del documental de Netflix The Great Hack, porque ella había trabajado en Cambridge Analytica. O sea, en un solo podcast tenemos voces impresionantes que las hemos tenido durante el programa en 1 o 2 semanas, en un capítulo, en un solo capítulo. O sea que, digamos que a nosotros nos llamó la atención tener voces tan fuertes dentro del podcast en un capítulo de 20 minutos, 15 minutos, todas en un mismo episodio explicando una noticia que tal vez al aire en radio sonaron en 2 semanas. Esa es la otra gran ventaja que creo que nosotros tenemos con este formato, ¿no? Y es que al ser pregrabado, el pregrabado le permite a uno ahorrar mucho espacio, mucho tiempo. Y entonces puede uno sacar las partes más emocionantes, incluso jugar un poquito con la estructura de mostrárselo más llamativo a la gente. Es como cuando uno escribe una nota, uno escribe como el lead, que es lo más llamativo, y va desarrollando y le va metiendo contexto. Pues eso lo podemos hacer nosotros a través del contenido de podcast y la ventaja tan grande que tenemos de meterle música, de meterle más voces, de meterle otro tipo de estructuras. Nosotros, pero la música también es un rollo. Cuénteme usted cómo hace con la música, porque la música también tiene que tener usted unos derechos, porque si no las plataformas lo castigan y le bajan el capítulo y no se lo dejan montar. eso es un enredo. Y ya les voy a contar, pero primero, Camila, me están preguntando de dónde se oye la intérprete. La intérprete lo encuentran ustedes a través de la página de Blue Radio, bluradio.com. Yo lo encontré por ahí. ¿Se puede oír por otro lado, Camila? Se puede oír, claro, en Spotify estamos como la intérprete, estamos en Deezer, también estamos en todas las plataformas, ahí nos pueden encontrar. Obviamente también en la página de Blue Radio, pero en Spotify, que yo creo que es la plataforma pues más conocida aquí en América Latina, en Estados Unidos, nos encuentran en Spotify o Deezer. Perfecto, entonces, Búsqueme, si quieren... búsqueme en Spotify y sígame en Spotify, Rafael. Pues mire, yo le voy a decir que yo hice la tarea de buscar la intérprete ayer y no la encontré. Métase a Spotify, mire, aquí pone está, la aquí intérprete está. Zuluaga y dale la foto en morado. Ya, aquí está, la foto es morado. Aquí yo ya estoy siguiendo la intérprete de Camila Zuluaga. Exacto. Y usted ya está siguiendo Bienvenidos a Colombia porque usted Sí, ya señor. me ha reportado sintonía de varios episodios. Yo le he reportado sintonía y hay uno que me pareció maravilloso, que yo creo que fue el primer capítulo, no sé, y fue un capítulo sobre el amor, una historia... Ese fue el capítulo 5, La Tusa. Y ese capítulo yo le tengo que decir, yo me lo oí en un tren, yo estaba en Estados Unidos en un tema de trabajo y lo vi en un tren de Nueva York a Washington, de hecho. Y dije, bueno, ya me había cansado de leer y dije, voy a oír el podcast de Rafael, Bienvenidos a Colombia, y me oí ese capítulo y me fascinó. Yo iba en el tren y yo decía, ¿y esto qué va a pasar? ¿Qué pasó? Quiero saber qué pasó con esta historia, porque es buenísima. La historia ha dado muchísimo de qué hablar. Yo le digo, el segundo episodio más escuchado de Bienvenidos a Colombia, después del primero, es el episodio de la tusa. Y yo creo que tiene que ver con que todos hemos tenido una tusa. Todos en la vida hemos tenido una tusa. Sí, pero la de ese capítulo es una tusa que no se acaba nunca en la vida. Entonces yo no quiero... O sea, ¿será que uno tiene experiencias de una tusa que nunca se acaba? ¿Que uno se morirá hasta el último día, hasta el último de sus días con una tusa así? Ay, Camila, no me diga eso, por favor, no me diga eso. Esperemos que no, esperemos que en algún punto se acabe. De eso habla ese capítulo suyo de Bienvenidos a Colombia, de la tusa, una tusa de una persona que dura hasta el sol de hoy.
O sea, años. Y yo no sé si un cuerpo pueda resistir todo eso. Yo no sé. Mire, el tema de la música es interesante porque nosotros, digamos, y creo que era usted que nos preguntaba un día cuando estábamos precisamente con ese episodio, y Ujú. era como, oiga, ¿y ustedes por qué no usan música de artistas colombianos? Y entonces, claro, por supuesto, a mí se me ocurre como la gran cantidad de canciones que yo quisiera usar Ujú. para poder meter en el podcast, pero es que uno no tiene acceso a esos derechos de autor. Entonces, si uno llega a montar el episodio con esos derechos de autor, sin esos derechos de autor, le bajan a uno el episodio de las plataformas. Entonces, la Claro. idea no es que nos bajen los episodios, entonces nosotros tenemos acceso a un servicio que nosotros pagamos y que tiene royalty free music y que nos permite usarlo, pero limita mucho las opciones, digamos, no es la gran ventaja que tiene uno en la radio, por lo menos comercial, que uno puede usar todas las canciones que quiera y la última canción, espectacular. Ya Ujú. quisiéramos nosotros poder hacer eso ¿Y ahorita, ¿no? ustedes cómo hacen la selección de los temas? Porque ustedes tienen un podcast que se llama Bienvenidos a Colombia y que obviamente es para mostrarle al mundo una gran cantidad de cosas de Colombia maravillosas, nuestras costumbres, la forma de hablar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo van seleccionando los temas? Pues mire, Camila, nosotros definimos Bienvenidos a Colombia como historias extraordinarias de colombianos comunes sobre lo que nos une a todos como seres humanos. Ujú. Y basados en eso, nosotros buscamos las historias buscando temas que sean muy humanos y que le hayan pasado a todo el mundo. Por eso hablábamos de la tusa, por eso hablábamos del amor, por eso hablábamos de los tabús, por eso hemos hablado de ese tipo de temáticas, que son temáticas que cualquier persona puede oír. Y ha sido muy sorprendente ver la cantidad de gente que nos oye de otros países, México, y nos oyen de países que ni siquiera hablan español, de Brasil, yo no sé, una vaina que uno no entiende, me imagino que estarán practicando español, que eso pasa mucho. Entonces lo que nosotros hacemos es siempre enfocarnos en que la historia sea interesante. Si es una Ujú. historia que uno estuviera hablando con un amigo y uno le dice al amigo, oígame, eso está buenísimo, ¿qué carajos podríamos hacer con eso? Esa historia nosotros la buscamos para el podcast. ¿Cuánto se demoran haciendo ustedes un capítulo? ¿Cuánto se demoran haciendo un capítulo de Bienvenidos a Colombia? Porque eso también es una diferencia gigantesca entre la radio y los podcasts, que los podcasts tienen una producción mucho mayor. Nosotros estamos sacando, cuando estamos en temporada, sacamos un episodio de media hora y el Ujú. episodio de media hora nos demoramos una semana, más de una semana y media en montarlo. Ahora, hay que tener en cuenta también varias diferencias y esta pregunta también se la votó usted. Ujú. Nosotros somos un equipo de 2 personas y Ujú. nosotros tenemos más encima trabajos de 8 horas. Entonces, Ujú. Bienvenidos a Colombia se hace en los tiempos libres. Entonces, eso nos limita muchísimo. Y segundo, ser 2 personas, si hubiera un equipo más grande detrás, pues seguramente podríamos producir muchos más episodios. Pero, por ejemplo, aquí, digamos, Juan Camilo me está escribiendo, en el episodio 15 nos demoramos 3 semanas, porque fue entrevistas, investigación, montaje, escribir el guión. Todo Ujú. eso requiere, carajo, horas y horas y horas y horas de preproducción. Esa era la pregunta que le quería hacer a usted. ¿Ustedes cuántas personas están haciendo la intérprete? Y digamos, ¿cuánto se demoran? Porque los guiones de ustedes son súper completos y ustedes tienen una cosa que nosotros no tenemos y es el tema de fact-checking y de buscar muchas fuentes para poder informar. ¿Cuánto se demoran ustedes por episodio? Nosotros nos demoramos una semana por episodio, porque nosotros sacamos episodios todos los jueves. Entonces, tenemos una semana para armar el episodio del jueves. Pero acuérdense que yo le expliqué que nosotros utilizamos contenido que sacamos en Antena, las entrevistas de Antena, pero no las pasamos completas, sino cogemos unos apartes. Entonces, por ejemplo, hablamos una semana y vimos que los temas de la semana se concentran en un tópico específico. Si usted mira la agenda noticiosa, se va dando cuenta que una semana se habló del tema económico, recesión, o 1 o 2 semanas se habló de eso específicamente. Entonces decimos, oiga, esta semana nosotros hablamos de recesión. Entonces expliquemos básicamente qué es lo que eso significa. Nos sentamos y decimos, para explicar qué es lo que esto significa, cojamos las voces de Pedro, Pablo, Juan, Angélica y María que nos hablaron durante la semana y acordémonos que ellos nos dijeron esto y esto importante.
Entonces, ya teniendo el tema, sabiendo los insumos de entrevistas que tuvimos durante esa semana de voces importantes, Sebastián Nora, que lo hace conmigo, que es mi compañero de trabajo, él es el escritor de los libretos, porque esto tiene un libreto. Entonces, Sebastián, él escribe el libreto, les voy a decir todo el procedimiento que tenemos. Sebastián escribe el libreto, Diana Mejía, que es mi jefe de redacción, mi jefe de contenido, hace la revisión del libreto, o sea, como la corrección de estilo, y yo después hago la última revisión, o sea, tenemos tres filtros, definimos el tema, buscamos las voces, Sebastián se sienta y redacta, Diana corrige, hace la corrección de estilo, y después el libreto llega a mí, después de ellos dos, y yo hago las últimas correcciones, hago divisiones pues de parlamento, básicamente, porque esto es un libreto, hago las divisiones del parlamento, y nos sentamos a grabar. Y quien hace ya la producción de los audios, de la música y demás, es Gonzalo Lázari, que también, o sea, todos trabajamos en un programa de radio, o sea, que de este programa de radio sale también este podcast, pero básicamente los separamos, son dos historias completamente distintas. Un mismo equipo trabajando para los dos temas, pero son dos historias separadas. De hecho, de la compañía en la que yo trabajo, el podcast y el programa de radio dependen de dos unidades de negocio diferentes. Ah, buenísimo, buenísimo, Sí, sí, claro, sí. porque es que de verdad la gente no entiende, o sea, la gente le pregunta a uno, venga, pero es que podcast es radio en internet, y uno, no, es completamente distinto, tiene un proceso distinto, tiene ese concepto que había hasta hace muy poco en Colombia de que el podcast era simplemente montar los programas que habían salido al aire en la página de internet, eso está mandado a recoger, porque es que, hombre, para eso lo oye uno en vivo o lo coge uno empezado, eso no importa. El podcast es un formato completamente distinto. Mire, Camila, me estaban preguntando ahí que si esto era whisky, sello rojo. No, esto es, se lo recomiendo, una vaina es que de San Pellegrino, limone y té. De pronto a No, usted le gusta. yo estoy tomando Bretaña, porque yo soy así muy colombiana, como bienvenidos a Colombia, y la Bretaña me parece el mejor invento que han hecho aquí en Colombia. La Oiga, y Bretaña me parece un producto fantástico. La Bretaña desde siempre patrocinando los noticieros en Colombia, ¿no? Correcto, pero el de RCN, El de RCN toda el la de vida. RCN, toda la vida. Pero a mí, de verdad, la Bretaña, podrían estar patrocinándonos este Instagram Live, pero Bretaña me parece uno de los mejores productos que tiene Colombia. Y sabe que cuando yo era chiquita, a mí no me gustaba, yo creo que uno le empieza a gustar la Bretaña una vez uno se Es vuelve que viejo. era muy fuerte. Sí, entonces Tiene la mucho Bretaña gas. gusta cuando usted ya se vuelve grande. A mí me encanta, me fascina. Entonces, no, yo tomo Bretaña, Entonces, trato de no tomar esas cosas tan para todos dulces. los que están preguntando qué estamos tomando, no, estamos light, sobrios, tomando solamente agua. Óigame, pero sobre las diferencias de los podcasts y la radio, yo también soy un aprendiz en el podcast, acá tengo que confesar. Yo he hecho radio toda mi vida, pero podcast es muy distinto a la radio, son dos mundos diferentes. Dos Y uno universos cree que completamente porque uno distintos. hace radio, entonces uno sabe hacer un podcast. Y el jefe de estrategia digital de Radio Ambulante es un gran amigo mío, Jorge, y es colombiano, vive en Medellín. Y entonces con Jorge en algún momento nos sentamos y yo le dije, quiero que me oigas el podcast, óyeme varios capítulos para que me des recomendaciones a ver qué te parece bueno, no te parece bueno, etcétera, etcétera. Y él me dijo una cosa, y fue lo primero que me dijo, Cami, mira, oí tu podcast, me parece muy buena la idea, me parece una gran iniciativa, pero tengo que darte una recomendación, y es no creas que esto es radio, porque estás hablando como si fuera radio y el podcast es completamente diferente. Y yo ahí aprendí, yo le dije, ¿qué me estás queriendo decir? No entiendo. Y me dijo, el podcast es una relación con el oyente mucho más personal. Ustedes en radio hablan como los oyentes, las audiencias, ustedes los oyentes que nos están escuchando. El podcast, realmente quien te escucha quiere que tú le estés hablando a él cuando lo está oyendo. Entonces, hacer ese cambio de chip a mí en la cabeza, de decir, bueno, estoy en el podcast, no es los oyentes, no es las fuentes, es yo relacionándome con el que me está oyendo como si fuera de tú a tú. Eso fue lo que más trabajo me costó, o me ha Y digamos, costado, pues. nosotros en Bienvenidos a Colombia tratamos mucho de hacer eso desde la concepción del guión mismo, pasando por toda la edición, por toda la narración. Y Óigame, pero mire, Rafa, lo pensar voy a que la interrumpir. persona... Ajá. Lo voy a interrumpir porque me parece importantísimo responder una pregunta antes
de que usted siga, porque Lilo King le está preguntando que qué es un podcast y puede que haya gente que no sepa qué es. Bueno, podcast es, hagan, miren, yo creo que la mejor manera de definir un podcast es, hagan de cuenta el contenido que saca Netflix, las series de televisión que saca Netflix. No son series de televisión en el sentido clásico de la palabra, es un contenido específico solamente para Netflix que ustedes puedan hacer en streaming y que ustedes puedan parar cuando quieran y puedan continuar. Eso es lo que, ese es el podcast, es ese mismo formato pero en radio, en radio hablada. Entonces, piensen que nosotros estamos haciendo contenido que ustedes puedan parar, oírlo más adelante o incluso acumular varios episodios y oírlos todos en una sola tanda. La idea es que sea diferente al formato de la radio hablada clásica, que es en vivo y que contiene los errores y los espacios. Eso es pregrabados, pero la idea es que la persona se mantenga enganchada y que lo pueda parar y retomar las veces que sean necesarias. Mire, Y digamos, Juan Sáenz está diciendo, Rafa, que él no está tan de acuerdo con que el podcast sea más cercano que la radio, porque la radio es muy cercana porque es en tiempo real, porque usted le está hablando a la persona y a la audiencia precisamente en ese momento. Él nos dice, por ejemplo. Puede ser. Ahora, entonces, volviendo a lo que le estaba comentando de Bienvenidos a Colombia, nosotros siempre hemos escrito los guiones pensando en que le estamos contando la historia a una persona que conocemos. Okay. Es como si uno le estuviera contando la historia como si yo le estuviera contando a usted una historia. Hey, Camila, resulta que la semana pasada a esta persona le pasó esto, esto, esto y esto. Y ahí le vamos metiendo audios. Y a eso le vamos metiendo música. Y a eso, pero la idea es que se sienta que usted está oyendo una historia, que un amigo, que somos nosotros, le está contando a usted una historia con principio, nudo y desenlace. La estructura clásica, aristotélica, pues, de la narración, la tratamos de implementar en absolutamente todos los episodios. Y eso yo creo que nos ha funcionado y digamos, nos ha pasado mucho que aquí en Estados Unidos lo llaman el momento de NPR, ¿no? Cuando uno está oyendo un episodio y va en el carro y tiene que seguir y tiene que parquear y como, ay, ya llegué, pero la historia está muy buena. Entonces se queda sentado en el carro hasta que termina el episodio. Varias personas me han dicho que le ha pasado eso con Bienvenidos a Colombia y es, mire, no hay mejor manera de echarle a uno flores que le digan, tuve el momento que me tocó pararme en el carro 5 minutos más a terminar el episodio. El momento de NPR, que además para decirle a aquellos que no saben, pues la radio pública en los Estados Unidos es NPR, la National Public Radio, y que yo creo que además NPR tiene un gran apoyo a los podcasts en Estados Unidos. Le ha hecho un gran apoyo y creo que, no sé si haya más de Radio Ambulante está apoyado por NPR. No sé si haya más podcast en español, porque todos los que hacemos podcast en español y que si quisiéramos conquistar el mercado latino en los Estados Unidos decimos, oiga, sería fantástico que NPR un día dijera, quiero impulsar su podcast. De hecho, el podcast narrativo por excelencia que estábamos hablando ahorita, que se llama This American Life, arrancó con NPR, ¿no? Es radio pública, la radio pública de Chicago. Camila, ahora que estamos hablando de podcast, ¿qué podcast le encanta a usted y no puede parar de oír y le tiene que recomendar a la gente, ya sea en español o en inglés? Pues mire, cada uno con su género. Usted hace su podcast narrativo de historias, yo hago podcast de interpretación y de explicación de las noticias. Por ende, los podcasts que yo oigo también son podcasts de noticias. Yo oigo todos los días el podcast de la BBC. La BBC saca su reporte de noticias todos los días en podcast, dura media hora, entonces yo no me lo pierdo. También oigo el The Daily del New York Times. El Michael Barbaro. Michael Barbaro, pero me parece que en esta temporada de coronavirus no me ha gustado tanto. El último que le escuché fue uno sobre cómo hacer una tostada perfecta de canela con mantequilla. Yo decía, no puede ser que nos hayamos quedado sin temas para decir que en medio de la pandemia vamos a hacer un podcast del New York Times de Daily que a mí me encanta, sobre cómo se hace la perfecta tostada de canela. Dije, esto me muere la pena. Me gusta mucho, y por eso le digo que yo soy de podcast noticioso, Surveillance, que es de Bloomberg,
y Surveillance básicamente es pues noticias económicas. Entonces también lo oigo. Son como los tres podcasts que yo más oigo. Surveillance de Bloomberg para enterarme del tema de las noticias. Oigo la BBC. Además ellos empiezan, this is the BBC. También el podcast. Y el del New York Times, The Daily. Pero últimamente descubrí que el podcast de la BBC me pone las noticias que me sacaron en televisión la noche anterior. Entonces yo digo, oiga, pero yo vi la noticia anoche y ahora ¿por qué me van a poner el podcast? Entonces muchas veces, si no me veo el noticiero de la BBC, pues oigo el podcast, y si no, ya descubrí que entonces si vi el noticiero, pues no hay que oír el podcast. Básicamente, esos son los que yo les recomiendo porque yo vivo conectada a las noticias, pero no sé usted. Hay uno de la BBC que es muy, muy divertido, que se llama Crowd Science. Ajá. Y es como ciencia del público, ¿no? Y entonces la gente le escribe a la BBC y le manda preguntas, como, ¿cómo hago para vivir 200 años? ¡Ay, entonces, buenísimo! Ellos se van, investigan y le preguntan a los científicos más duros de la vaina y le traen las respuestas a los oyentes. Crowd Science de la BBC es muy bueno. Por supuesto, ya hablamos de This American Life, hablamos definitivamente Radio Ambulante es un podcast que no hay que perderse, porque de acuerdo. Por las historias de Radio Ambulante son muy, muy, muy buenas. Y además trabajadas mucho tiempo. Yo tengo una amiga que hizo un podcast, 2 episodios para Radio Ambulante, Mariana, en donde hablaba de un chamán aquí en Colombia que lo terminaron condenando por abusar sexualmente de las personas que iban a hacer yagé con ese chamán. Y Mariana se demoró un año en esa investigación. Yo me acuerdo de ese episodio, es buenísimo. 2 capítulos. Es Pero buenísimo. Mariana, un año. Y me contaba Mariana y también Jorge de Radio Ambulante diciéndome, yo no sabemos si este capítulo está salado, tiene una maldición o alguna cosa, porque nos han pasado 1001 historias para poder publicar esta historia. Pero además lo que tiene Radio Ambulante es muy chévere, y es que si bien ellos están en Nueva York, ellos son periodistas de diferentes partes de Latinoamérica. De toda Latinoamérica. Que hacen un capítulo cada uno. Mire, ahí nos estaban preguntando que si hay que pagar para tener acceso a los podcasts, que dónde los consiguen. Busquen, miren, si tienen teléfono iPhone de Apple, ustedes tienen una aplicación que se llama Podcasts. Y eso tiene un buscador. Hagan de cuenta Google. Ustedes solamente buscan el nombre y ahí aparecen una gran cantidad de podcasts. Si ustedes tienen teléfonos Android, en Android tiene una plataforma que se llama Google Podcasts. Lo mismo, ustedes solamente buscan el nombre del podcast. Si están en Spotify, que la mayoría de la gente lo tiene ahora para oír música. Pero además porque Spotify también es gratis. O sea, usted puede tener Spotify gratis y se aguanta las cuñas de Spotify. Y si no lo paga. Todos los podcasts realmente son gratis. Esa es otra vaina de la que vamos a hablar ahorita porque no nos pagan por hacer el podcast. Exacto. Básicamente. Pero... O sea, es gratis para el que lo oye, y básicamente el que lo hace trabaja gratis para hacer ese podcast también. Amor al arte que llaman. Mire, amor al arte. Otro podcast que vale la pena recomendarles mucho es Serial, y que yo creo que fue no lo he escuchado. El que nos enganchó a muchos, incluido a mí, en todo el tema del podcast narrativo. Y Serial es un tema de investigación episodio por episodio. La primera temporada específicamente es muy buena porque es un caso de un pelado en Estados Unidos que supuestamente mató a su novia. Y la periodista ha cogido el caso, se ha ido al principio de la investigación, se puso a hablar con él, se puso a hablar con todos los testigos y se dio cuenta que había irregularidades. Y gracias a ella, terminaron reabriendo el caso y el caso está ahorita otra vez en juicio. Es un podcast buenísimo, ya lleva 3 temporadas. Ese es otro tipo de podcast, ¿no? Que le ha dado mucha vuelta al mundo, y es el tema de los crímenes, ¿no? Y es lo mismo que las series de televisión. Pero mire, Rafael, explíquenos ahí cómo funciona. Yo realmente, cuando uno hace el podcast gratis, pues básicamente yo trabajo en radio, yo decidí hacer un podcast desde Caracol Televisión, que es la empresa que a mí me contrata.
A mí no me contrataron para hacer un podcast, pero yo dije, yo quiero entrar a conocer este mundo porque no lo conozco y me parece importante llegarle a otras audiencias que hoy se están conectando a través del celular y porque quiero hacer otro tipo de contenido. Pero a mí no es que me paguen más o menos por hacer el podcast, o sea, lo puedo dejar de hacer mañana y a mí no me dejan de pagar. Pero como yo estoy utilizando contenido y entrevistas que yo saco por antena, que sí es mi trabajo, pues es un contenido que a mí no me pertenece. Cuando usted hace un contenido en un medio de comunicación que lo contrata a usted, pues ese contenido no es suyo, para que la gente sepa. Ese contenido le pertenece a la empresa que lo contrata a usted. Por ende, yo el podcast lo hago a través de Caracol Televisión y su unidad de negocio que se llama Caracol Next, que es la que hace todos los temas digitales. Y ellos son los que ponen pues los podcasts en las plataformas, que es un poco muy distinto, Rafa, al caso suyo y de Juan Camilo, que ustedes ponen el podcast. Es decir, yo no sé cómo se comercializa, yo no sé en qué momento uno puede empezar a recibir plata por hacer un podcast. No tengo ni idea. Esa es la gran pregunta y ojalá alguien que nos esté oyendo nos responda, porque nosotros somos independientes. Nosotros arrancamos esta idea hablando Juan Camilo y yo un día, oiga, deberíamos hacer un podcast. Juan Camilo trabaja con una radio local acá que se llama Actualidad Radio. Y Actualidad nos dijo, hey, vamos a hacer una cosa. Use la plataforma que nosotros tenemos de Actualidad Radio. Ellos, de hecho, nuestro podcast lo transmiten los fines de semana en Actualidad Radio. Pero entonces usted sale en radio allá en Miami, Rafa. También, radio local. La primera radio, la radio más oída de todos los hispanos. Entre todos los hispanos aquí en el sur de la Florida. ¿Y cuál es el dial en Miami para la gente que vaya a La Miami? 1040 AM. 1040 Salimos los fines de AM. semana. Pero esa 1040, ¿eso no era Caracol? No, Caracol. Ay, yo no me acuerdo el dial de Caracol. Caracol no era 1260, no, Caracol 1260. era 1260. 1040 M en Miami, perfecto. Pero digamos, nosotros montamos ese contenido y lo que nosotros estamos buscando, y digamos, estamos haciendo ahorita el intento, es buscar patrocinadores. Lo que oye uno en los podcasts no el del New York Times, porque el New York Times tiene el patrocinio del periódico, pero si oye usted This American Life o si oye usted Serial, ellos al principio dicen, este programa está patrocinado por Squarespace o está patrocinado por cualquier persona. Ese es el tipo de patrocinios que termina uno como podcaster independiente buscando. Pero sí será, es que yo creo que no existe. Por ejemplo, cuando yo veo que los youtubers, alguna vez yo hablé con un youtuber y usted en YouTube sí mete sus historias y sus videos y sus cosas y alcanza una cantidad de reproducciones, usted pone una cuenta en YouTube y ellos le consignan dependiendo del número de reproducciones que usted vaya teniendo. ¿Eso claro, no pasa igual en los podcasts? No, los podcasts no. O sea, a menos de que uno los monte en YouTube, que ya la vaina con Google en YouTube es completamente distinta. Pero digamos, Apple Podcast no hace plata. Google Podcast no hace plata. Nadie está haciendo plata con el tema de los podcasts porque el tema de la comercialización ahorita, por lo menos de los podcasts independientes, es muy difícil. Es con sponsorships, con patrocinios. Pero entonces es muy difícil con lo de los patrocinios y ahora sobre todo en época de pandemia en donde la publicidad se ha bajado al 50%. Imagínese usted. Incluso para la televisión abierta, para la radio, para la prensa, es decir, porque las empresas lo primero que recortan es la publicidad y es el reto que tenemos nosotros en los medios de comunicación y es como no depender de esa pauta. Entonces yo decía, oiga, sería interesante, porque de verdad no tengo ni idea, cómo se comercializan los podcasts que no sea vendiendo pauta lo tradicional, venderle al cereal, a la cerveza, etcétera, etcétera. Es que ahí como todo el dilema de todo el contenido digital, ¿no? Que yo creo que eso es lo que estamos tratando de hacer todos. Pero uno no ve los youtubers que pues son millonarios. Sí, pero por Google. Por Google. Pero, por favor, pero debería haber, pero así como por ejemplo en Spotify a los cantantes les pagan una plata por tener su música, ¿no hay un pago en Spotify a los podcasts? No sé, pregunto desde toda mi ignorancia porque le digo, yo no tengo ni idea, yo solo sé que yo hago mi podcast, lo termino, entrego la caja hecha para que allá definan cómo se suben, yo no tengo ni idea cómo se sube un podcast a las plataformas ni nada. No, nada. Eso de hecho, la manera como nosotros lo montamos a través de una plataforma que tiene un RSS feed y ese lo que hace es
¿Qué es un mandarle la RSS feed, información. Rafael? No sé qué es un RSS Eso, feed. eso es demasiado enredado que yo tampoco ni lo entiendo, pero eso es lo que hace es distribuir el podcast a todos los proveedores. Es decir, Ok. a Apple, a Google, a Spotify, a Deezer, a Pandora, a absolutamente todos. ¿Y uno les tiene que pagar a ellos para que le distribuyan el podcast a todas esas plataformas? Uno paga una cuota mensual y O sea, entonces encima de todo que usted hace el ellos, podcast gratis, usted paga una cuota mensual para que se lo distribuyan en todas las plataformas y que quienes lo están viendo en este momento lo puedan escuchar. o sea, la idea es que por favor métanse, oigan, bienvenidos a Colombia, porque esto es bastante, bastante Es una sufrido. inversión. Pero, y la verdad, Camila, yo creo que Bienvenidos a Colombia arrancó como un proyecto. Juan Camilo y yo empezamos hablando, ay, que no, vamos a mirar a ver cómo hacemos un programa de radio para hacer plata. Y ahora nos hemos dado cuenta que al contrario, que es un tema de libertad artística, donde nosotros nos damos la libertad editorial, que es una delicia tenerla, donde nadie le dice a uno como, oiga, usted no puede publicar eso. Como, no, si yo lo Eso, publico, eso nos preguntaba alguien que no me acuerdo el nombre, nos estaba preguntando, nos decía, ¿hay mayor libertad editorial en los podcasts que en la radio? sí, pero pues uno le responde al oyente. Si no se Claro. oye, pues no se oye. Y ahí el que queda fregado es uno. O sea, de verdad, claro, uno tiene libertad editorial, pero uno tiene que responderle al oyente. Tiene que ser contenido interesante. Tiene que ser un contenido que llame la atención. Tiene que ser un contenido que valga la pena. Porque ¿cuánta gente conoce usted, Camila, que dice, ay, voy a hacer un podcast? Y son dos personas hablando y uno es como, ¿y yo por qué tengo que oír a estas dos personas hablando? O sea, estas dos personas hablando que me... Sí, de ¿Por qué acuerdo, tengo a que no ser que... oírlos? Pero mire, ¿y usted cómo sabe cuando una historia es interesante? O sea, yo le digo que yo en mi sigo una historia y hago la intérprete analizando el hecho noticioso más relevante de esa semana. Puede ser Colombia o puede ser el mundo. O sea, nosotros hemos hecho un podcast en la intérprete desde el tema de los vapeadores. O sea, cuando empezó este Claro, tren de los vapeadores en el mundo, que en Estados Unidos empezó a morir gente por empezar a vapear y volverse adicta, desde ese tema hasta la crisis económica en América Latina, o el podcast de la salsa de León de Padura, porque buenísimo, buenísimo, sabe que ese podcast buenísimo. increíblemente mucha gente lo oyó, ha sido uno de los más oídos y fue porque yo leí ese libro de Padura, que fue el último que publicó, que fue una reedición sobre la historia de la salsa. Yo no soy una mujer muy salsera, pero Padura me parece uno de los mejores escritores de América Latina. Si no han leído ningún libro de él, yo se los recomiendo porque de verdad uno cuando lee ese señor dice, yo no puedo creer que alguien tenga la capacidad de escribir como este señor escribe. Hizo un homenaje a la salsa a través de ese libro, en donde habla como el reggaetón, pues más o menos aniquiló la salsa como el género musical latinoamericano, porque la salsa era lo que nos identificaba a nosotros como latinos, todos muy distintos de distintos países, pero la salsa nos identificaba a nosotros como continente, y el reggaetón llegó y acabó con eso. Entonces ahora el reggaetón es lo que nos identifica. Y es un libro maravilloso de entrevistas a los salseros más importantes. Yo todo esto lo aprendí en el libro, ¿no? O sea, yo no sé de Claro, salsa. Y entrevistamos a Padura y a mí, y cuando entrevistamos a Padura, yo dije, tenemos que hacer un podcast sobre salsa. La salsa es un tema muy importante. oiga, y además que contó con la participación del gran Goncho, como le digo yo a Gonzalo, y Gonzalo es que es maravilloso ese tipo al aire, hablando de música, Es maravilloso, ese tipo es maravilloso. genial. Fíjese usted que nosotros entonces tuvimos a Padura, pero habíamos tenido artistas de salsa, haga de cuenta, 2 meses atrás y dijimos, hagamos uno sobre la salsa y cojamos cuando hablamos con estos artistas sobre estos temas. Tuvimos a Chichi Peralta, todos en un espacio de, haga de cuenta, 2, 3 meses. Y dijimos, cojamos a todos esos artistas que hemos tenido y armemos un podcast sobre la salsa a propósito del libro de Padura. Y vea usted, yo no le tenía mucha fe, pero a la gente le Espectacular, gustó. buenísimo, A la gente buenísimo le ese gustó. episodio. Oiga, A la Camila, gente le bueno, ya gustó. se nos va acabando el tiempo y antes de que nos corte Instagram, porque esto a la hora exacta nos corta. Ujú. Entonces, nada, recordar que está La Intérprete, por supuesto, dirigido por Camila Zuluaga, un podcast buenísimo de noticias. Oiga, Óigalo y téngalo ahí guardado, por favor. si usted quiere recomendarle a la gente un top 3 de episodios de La Intérprete,
para que arranque a oírlos? Mire, yo sabe que le voy a recomendar los últimos. Hemos hecho 4 episodios del coronavirus y hemos hecho un cubrimiento bastante importante. Hemos hablado del tema económico, hemos hablado del tema científico y también hemos hablado de los retos y los riesgos que trae el coronavirus para las libertades personales. Entonces yo les recomiendo que se oigan los últimos episodios que nos ayudan a entender todas esas facetas de lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál va a ser el mundo post-coronavirus? ¿Qué nos dicen los expertos de diferentes sectores, aviación, restaurantes, agricultura, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los riesgos para las libertades personales y el tema económico? Así que ahí les recomiendo los últimos. Buenísimo. Y de Bienvenidos a Colombia, ¿cuál les recomienda? A ver. Les recomiendo el de la Tusa, Rafael, que fue el que me marcó. La Tusa, mire, yo le voy a hacer un top yo le digo 3. que no tiene mejor que la Tusa, se lo garantizo. ¿Usted se oyó La Espía? No. Tiene que oírse La Espía. Tiene que oírse La Espía. Y tiene que oírse el 15. El episodio 15. La Espera. Yo creo que si alguien quiere arrancar con Bienvenidos a Colombia, óigase el episodio 15, que fue el último que nosotros sacamos antes de terminar la temporada. Se llama La Espera. Ajá. Tenemos el episodio ¿Se trata de qué? Adelántenos La Espera, ¿de qué se trata? Es un caso que todavía está abierto aquí en los Estados Unidos sobre una colombiana desaparecida y su hija. Ay, bueno, lo voy a oír. Es muy, muy, muy bueno. Okay. El episodio de La Espía, que es una inmigrante colombiana que llegó aquí a Estados Unidos y terminó trabajando en Times Square como uno de esos muñequitos que usted veía como Hello Kitty en Times Square. Ah, sí, ahí adentro. Ay, buenísimo. Y tomando fotos desde ahí adentro. Ok. Y el de la Tusa, que era el que usted recomendaba. No, a mí eso me voy a oír los otros dos, le prometo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo casi no oigo cosas de relato, o sea, ni veo series todo el día estoy pegada a las noticias. Entonces voy a cambiar Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip, es correcto. A ver si ¿sabe qué es lo que me pasa? Que a veces cuando no oigo noticias, como yo trabajo en noticias y le voy a confesar, siento que pierdo el tiempo. Yo digo, yo tengo que estar sabiendo qué es lo que pasa en el mundo porque si no, no estoy trabajando. Pero a ver si la cuarentena nos cambia eso. Sí, hay que dejar descansar las noticias de Así es, pero oiga, qué maravilla, aprendí mucho, Rafael, de los podcasts. Como le digo, yo también estoy nueva en este mundo y estoy aprendiendo mucho. No haremos plata, no podremos vivir del podcast, pero seremos muy felices. Bueno, ahí pregunta que cuál es mi podcast. Bienvenidos a Colombia. Lo encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Pandora, en Deezer, en cualquier plataforma. Y Camila, a ver si la tenemos en algún episodio de Bienvenidos a Colombia, a ver si se le ocurre alguna historia chévere. Bueno, invíteme a ver cuál hacemos. Tenemos que hablar de historias. Tenemos que hablar de historias. Esto se me va porque me entran llamadas, se me acaba la pila y entonces me suspende la transmisión. Bueno, nada, Camila, muchas gracias y queden pendientes de La Intérprete, queden pendientes de Bienvenidos a Colombia. Cualquier cosa, nos vemos por acá. La cuenta es Bienvenidos a C. Y Cami, gracias. Bueno, aquí voy a estar pendiente de todas las charlas que hagan con otros podcasts para ir poniéndolos en mi lista. Listo. Bueno, saludes. Un abrazo a todos todos los que se conectaron.